Por 8 años me dejaron fuera. Mi hermana se burló, con un trabajo de verdad pagarías tus vacaciones. Ahora compré un hotel de lujo y los excluí. Cuando llamó llorando, respondí, lo siento, sigo sin tener lugar. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Lázaro, tengo 42 años, y mi oficina es el cielo. Literalmente. Desde que el sol empieza a calentar la tierra de Jalisco, hasta que tiñe de naranja el horizonte sobre los campos de agave, yo estoy ahí, en algún punto intermedio. Viendo el mundo a través de los ojos de un pájaro de fibra de carbono y plástico. Soy piloto de drones profesional. O, como le gusta decir a mi hermana Rocío, juego con avioncitos caros. Para mí, es mucho más que eso. Es mi refugio. El suave zumbido de los motores es como un mantra que ahoga el ruido de mi cabeza. Cuando el dron se eleva, siento que una parte de mí también lo hace, dejando abajo el peso del mundo, las facturas, las dudas y, sobre todo, los fantasmas. El fantasma de mi matrimonio fallido, por ejemplo. Aún puedo escuchar la voz de mi exesposa, cargada de ese veneno dulce que también manejaba, nunca saldrás adelante persiguiendo un hobby de niños, Lázaro. La vida real necesita un hombre de verdad, no un soñador que mira al cielo. Ella se fue con un hombre de verdad, un gerente de banco con horarios fijos y zapatos caros. Me dejó con el corazón roto, un taller lleno de piezas y 2 razones para no derrumbarme, mis hijos, Gael de 11 años e Inés de 9. Ellos son mi centro, mi verdadero norte. Por ellos aprendí a convertir mi hobby de niños en un negocio. Empecé con videos de bodas, luego pasé a la inspección de terrenos agrícolas y poco a poco me fui haciendo un nombre. No me he hecho rico, ni mucho menos. Vivo al día, como dice mi hermana, pero cada peso que gano lo gano haciendo lo que amo, bajo mis propias reglas y mi propio cielo. Mis hijos lo entienden. Les fascina ver las imágenes que capturo. Gael, con su mente de ingeniero en ciernes, quiere saber todo sobre la mecánica del dron. Inés, mi pequeña artista, se pierde en los colores de un atardecer capturado a 100 metros de altura. Ellos son mi público más importante, mis clientes más leales. Y mientras ellos estén orgullosos de su papá, el piloto de avioncitos, el resto de las opiniones, francamente, me importan cada vez menos. O al menos, eso es lo que intento decirme a mí mismo. Cuando éramos niños, el verano tenía un nombre, el rancho del abuelo. Era una pequeña propiedad a orillas del lago de Chapala, un paraíso de árboles de mangos, tierra húmeda y el sonido constante de las chicharras. No era lujoso, pero era nuestro. Era el lugar donde mi padre me enseñó a pescar, donde mi madre, Beatriz, cocinaba en una enorme olla de barro que llenaba el aire con olor a leña y especias. Era el lugar donde Rocío y yo, a pesar de nuestras diferencias, éramos simplemente hermanos, cómplices en travesuras infantiles. El rancho era el corazón de la familia. Cada verano, durante 2 semanas, se convertía en nuestro reino. Primos, tíos, abuelos, todos juntos. Las noches eran para contar historias en el porche, bajo un manto de estrellas tan denso que parecía que podías tocarlo. Esos recuerdos son como fotografías viejas en mi mente, un poco descoloridas por el tiempo, pero todavía cálidas. Pero las fotografías mienten. O más bien, no cuentan toda la historia. No muestran cómo, poco a poco, ese corazón familiar empezó a latir solo para una parte de la familia. Desde hace 8 años, desde que mi hermana se casó y empezó a tener hijos como si no hubiera un mañana, ese paraíso de mi infancia se convirtió en un territorio vedado para mí y para mis propios hijos. El rancho seguía ahí, el lago seguía brillando bajo el sol, pero para nosotros, la puerta se había cerrado. El verano se convirtió en una estación silenciosa, un recordatorio anual de que, en la nueva configuración de la familia, nosotros éramos los que sobrábamos. El verano se perdió, y con él, una parte de mí que todavía creía en ese paraíso.
La tradición ya no era el viaje de verano, sino la llamada telefónica de marzo. Siempre era en marzo. Como un reloj. Mi madre, Beatriz, llamaba con ese tono falsamente apesadumbrado que había perfeccionado con los años. Hola, mijo, ¿cómo estás? Empezaba siempre, con una dulzura que ya no me engañaba. Bien, mamá. ¿Y tú? ¿Todo bien por allá? Todo bien, gracias a Dios. Oye, te llamaba por lo del rancho este verano. Y ahí venía. Podía recitar el guión de memoria. Ay, mijo, de verdad que más quisiera yo que estuvieran todos juntos como antes. Pero es que, con los 4 niños de Rocío y sus cosas, ya no queda ni un rincón. Tú sabes cómo son los niños, necesitan su espacio, y Héctor, su marido, trae la mitad de la casa a cuestas. De verdad lo siento. Cada año, la misma excusa. Cada año, mi respuesta era la misma. Un suspiro silencioso que ella no podía oír y una frase ensayada, no te preocupes, mamá. Lo entiendo perfectamente. Ustedes disfruten mucho. Colgaba el teléfono y me quedaba mirando la pared, sintiendo esa vieja herida abrirse un poco más. Pero lo peor no era mi propio dolor. Lo peor era tener que girarme y ver las caras de Gael e Inés. Sus ojos, llenos de una esperanza que se iba apagando año tras año, me miraban esperando la noticia. ¿Qué dijo la abuela? Este año sí vamos al rancho, papá. Y yo tenía que tragarme el nudo en la garganta, forzar una sonrisa y decirles, parece que este año tampoco se va a poder, campeones. La casa está muy llena. Pero no se preocupen, ya inventaremos algo divertido para hacer aquí. Ver la decepción en sus rostros era como una daga. Era peor que cualquier insulto, peor que cualquier portazo. Era la prueba tangible de que la exclusión no solo me hería a mí, sino que les estaba robando a mis hijos una parte de su familia, un pedazo de su historia. Y todo por una mentira tan frágil como no hay suficiente lugar. Para entender a mi madre, Beatriz, hay que entender su miedo. No creo que sea una mala persona, o al menos, no en el sentido clásico de la palabra. No es cruel por placer. Su crueldad es un subproducto de su pánico. Mi divorcio la aterrorizó. Para ella, una mujer de su generación, el matrimonio es un pilar sagrado, la medida del éxito en la vida. Mi fracaso en ese aspecto fue, para ella, una mancha en el expediente familiar. Y en su mente, unió ese fracaso directamente con mi profesión. No podía entender cómo alguien podía vivir de volar drones. Para ella, un trabajo de verdad implicaba un horario de 9 a 5, un jefe, un sueldo fijo, un aguinaldo. Mi vida de freelance, con sus altos y bajos, con su incertidumbre inherente, era la encarnación de la inestabilidad que, según ella, había destrozado mi matrimonio. Así que, en su lógica retorcida, proteger a Rocío se convirtió en su prioridad. Rocío era su triunfo. Casada con Héctor, un gerente de ventas de una concesionaria de autos, con una casa en un buen barrio y 4 hijos sanos, representaba todo lo que mi madre consideraba seguro y correcto. La vida de Rocío era predecible, estable. La mía era un caos de creatividad y riesgo. Por eso la favorecía. No era solo porque quisiera más a Rocío, aunque a veces lo pareciera. Era porque al celebrar la vida perfecta de mi hermana, sentía que estaba validando sus propias creencias sobre cómo debe ser el mundo. Y al mismo tiempo, al minimizar mis logros o expresar su preocupación por mi futuro, creía que me estaba empujando hacia el camino correcto. Era su manera torpe y tóxica de decir te quiero, pero por favor, sé normal, sé como tu hermana, no me des más sustos. No se daba cuenta, o no quería darse cuenta, de que cada vez que alababa la estabilidad de Rocío frente a mí, estaba clavando un pequeño alfiler en mi confianza. Cada vez que me excluía del rancho para darle espacio a la familia perfecta de mi hermana, me estaba diciendo, sin palabras, que mi familia, la que yo había logrado mantener a flote solo, era de segunda clase. Su miedo se convirtió en mi castigo, y su amor, en una jaula de expectativas que yo nunca podría cumplir. Y lo peor es que, en el fondo, una parte de mí casi le creía. Las reuniones familiares que no eran en el rancho se convirtieron en mi campo de minas personal. Cumpleaños,
navidades, cualquier excusa era buena para que la dinámica de poder se hiciera evidente. Solían ser en casa de mis padres, un lugar que se sentía cada vez menos mío. Yo llegaba con mis hijos, siempre puntual, siempre con una botella de vino o un postre, tratando de cumplir con mi papel de buen hijo y hermano. Pero era inútil. Recuerdo perfectamente el cumpleaños de mi padre el año pasado. Estábamos todos en el patio trasero. Mi padre, un hombre tranquilo y ya un poco ausente, sonreía mientras sus nietos corrían a su alrededor. Yo había llevado mi nuevo dron, un modelo bastante avanzado que me había costado meses de ahorro, para mostrarle a mi padre unas tomas aéreas que había hecho de su antiguo barrio. Mientras lo sacaba de su estuche, Héctor, mi cuñado, se acercó con su típica sonrisa de superioridad. Héctor es de esa clase de hombres que miden su valía por el coche que conducen y el reloj que llevan. Se acercó, me dio una palmada en la espalda un poco más fuerte de lo necesario y miró el dron con desdén. ¿Y qué, Lázaro?, dijo, con la voz lo suficientemente alta para que varios lo oyeran. ¿Ya te da para la gasolina este juguetito? O para la luz, al menos. Sentí la sangre subir a mi cara. Apreté la mandíbula y forcé una sonrisa. Da para lo que tiene que dar, Héctor. Es trabajo. Trabajo, soltó una carcajada. Vamos, hombre, no te ofendas. Es una broma. Pero no era una broma. Y para rematar, Rocío se acercó, pasando un brazo por los hombros de su marido como si fueran los reyes de la fiesta. Llevaba un vestido caro y olía a un perfume que probablemente costaba más que mi renta. Déjalo, mi amor, le dijo a Héctor, pero mirándome a mí. Es su arte. Pronunció la palabra arte como si fuera una enfermedad. Mientras los niños tengan frijoles para comer, todo está bien, ¿verdad, hermanito? Me quedé callado. ¿Qué podía decir? Cualquier respuesta sonaría a la defensiva. Cualquier protesta sería tachada de sensibilidad excesiva. Miré a mi madre, esperando, como un tonto, un mínimo gesto de apoyo. Pero ella solo sonrió, una sonrisa tensa, y cambió de tema. Rocío, querida, ¿probaste el guacamole? Lo hice como a ti te gusta. En ese momento, sentí una soledad inmensa, una soledad que ni siquiera el divorcio me había provocado. Estaba rodeado de mi familia, pero era invisible. Mi trabajo, mi pasión, mi esfuerzo por sacar adelante a mis hijos solo, todo era reducido a un juguetito, a un hobby, a algo que apenas daba para frijoles. Gael e Inés, que habían escuchado el intercambio, se acercaron a mí. Gael tenía el ceño fruncido, con esa mirada protectora que a veces me asustaba. Inés simplemente me tomó de la mano. No dijeron nada, pero sus ojos lo decían todo. Estaban avergonzados. No de mí, sino por mí. Y esa fue la peor humillación de todas. Ver la lástima en los ojos de mis propios hijos por la forma en que mi familia me trataba. Guardé el dron en su estuche. Ya no tenía ganas de volar. El punto de quiebre, el momento en que el vaso no solo se derramó sino que se hizo añicos contra el suelo, llegó hace unos meses, en la fiesta del 45 aniversario de mis padres. Habían organizado algo un poco más grande de lo habitual en un pequeño salón de eventos. La familia entera estaba ahí. Yo me sentía como siempre, como un actor secundario en una obra que no era la mía. Durante toda la noche, sentí la mirada de Héctor sobre mí. Él y Rocío habían estado susurrando en un rincón, lanzándome miradas ocasionales. Sabía que algo se tramaba. Después del pastel, Héctor me acorraló cerca de la barra. Lázaro, campeón, qué bueno que te veo, empezó con una familiaridad que me revolvió el estómago. Oye, fíjate que ando metido en un negocito, una inversión, cosa segura. Pero me falta un empujoncito, una lanita no más. Y pensé, pues Lázaro es familia, seguro me echa la mano. No es mucho, unos 50,000 pesos. Te los devuelvo en un par de meses con intereses, para que veas. 50,000 pesos. Para él era una lanita. Para mí, era el presupuesto de casi medio año. Era el dinero para la escuela de los niños, para la renta, para la comida. Era una cantidad que simplemente no tenía disponible.
Lo siento, Héctor, respondí, tratando de mantener la voz calmada. Me encantaría ayudarte, pero ahora mismo estoy muy apretado. El trabajo ha estado lento. La sonrisa de Héctor se desvaneció. Su cara se endureció. Ah, ya veo. El famoso artista no tiene liquidez. ¡Qué sorpresa! Antes de que pudiera responder, Rocío apareció a su lado, como un halcón. Había bebido un par de copas de más y sus ojos brillaban con malicia. Por favor, Héctor. ¿Qué le pides?, dijo con la voz estridente. Si tuviera un trabajo de verdad, no estaría viviendo al día. Y míralo. Siempre con la misma ropa, con su coche viejo. ¿De dónde crees que va a sacar dinero? El volumen de su voz atrajo la atención de las mesas cercanas. Sentí todas las miradas sobre mí. Mi cara ardía. Rocío, por favor, baja la voz, le supliqué en un susurro. Pero ella estaba desatada. Se giró hacia mí, apuntándome con el dedo. Ay, hermanito, su tono era una mezcla de burla y falso cariño. Quizás si dejaras de volar tus juguetitos por el campo y consiguieras algo serio, algo con un sueldo de verdad, podrías permitirte tus propias vacaciones en lugar de estar esperando a que te inviten. El silencio que siguió fue atronador. Cada palabra había sido un golpe. Vivir al día. Coche viejo. Esperando a que te inviten. Me había desnudado y humillado frente a todos. Busqué con la mirada a mi madre, a mi padre. Mi padre miraba su plato, como si fuera lo más interesante del mundo. Mi madre, Beatriz, tenía una expresión de incomodidad, pero no dijo nada. Ni una palabra para defenderme. Ni un Rocío, ya basta. Nada. Su silencio fue su sentencia. Su silencio decía que estaba de acuerdo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. La paciencia, la esperanza, el estúpido deseo de mantener la paz. Todo se hizo polvo. No dije nada. No grité. No discutí. Simplemente asentí lentamente, le di una última mirada a mi hermana, a mi madre, y me di la vuelta. Caminé hacia mis hijos, que me miraban con los ojos muy abiertos, los tomé de la mano y me fui de la fiesta sin despedirme de nadie. Mientras caminaba hacia mi coche viejo, una calma fría se apoderó de mí. Se había acabado. Ya no más. No sabían hasta qué punto acababan de encender un fuego que llevaba años esperando una chispa. La rabia es un combustible poderoso. Los días siguientes a la fiesta del aniversario, canalicé toda mi humillación y mi furia en el trabajo. Acepté cada proyecto que se me cruzó, sin importar cuán pequeño fuera. Dormía 4 horas al día y pasaba el resto del tiempo editando, volando, buscando nuevos clientes. Necesitaba demostrarme a mí mismo, más que a nadie, que no era el fracasado que ellos pintaban. Fue entonces cuando recibí una llamada de don Julián. Él era un fotógrafo de la vieja escuela, amigo de mi padre desde la juventud. Siempre había respetado mi trabajo y me había dado un par de consejos valiosos. Lázaro, hijo, ¿cómo va todo?, me dijo con su voz rasposa. Escucha, hay una arquitecta, una de las buenas de Guadalajara, que anda buscando a alguien para un proyecto grande. Quiere algo diferente, algo con alma. Le hablé de ti. Se llama Clara Rivas. Te va a llamar. Y así fue. Clara Rivas me llamó al día siguiente. Su voz era directa, profesional, sin rodeos. Don Julián me mostró tu portafolio. Tienes un ojo especial, Lázaro. No solo muestras edificios, cuentas historias con tus tomas. Estoy diseñando un nuevo resort de lujo en la costa de Nayarit, un proyecto muy exclusivo. Quiero que tú hagas todo el material visual. Videos, fotos, todo. Quiero que la gente sienta la brisa del mar y el lujo del lugar antes siquiera de poner un pie allí. El presupuesto es generoso, pero la exigencia es máxima. Mi corazón latía con fuerza. Era la oportunidad que había estado esperando. Nos reunimos. Clara era una mujer brillante, de unos 40 y tantos, con una energía que contagiaba. Vio mis trabajos anteriores y me hizo preguntas precisas, no sobre mi equipo, sino sobre mi visión.
Por primera vez en mucho tiempo, alguien no veía mis drones como juguetes, sino como las herramientas de un artista. Durante las siguientes semanas, me sumergí por completo en el proyecto. Viajé a la costa, pasé días enteros estudiando la luz, el viento, la forma en que las olas rompían en la playa. No solo volé el dron, bailé con él sobre el paisaje. Edité el material con una obsesión febril, cuidando cada corte, cada color, cada transición. Cuando le presenté el video final a Clara y su equipo de inversionistas, hubo un largo silencio al terminar. Por un segundo, mi viejo miedo regresó. ¿Y si no les gustaba? Clara se giró hacia mí, y sus ojos, normalmente analíticos, brillaban de emoción. Lázaro, dijo simplemente. Es exactamente lo que soñé. Es incluso mejor. Ese día no solo me pagaron una cantidad de dinero que jamás había visto junta en mi vida. Clara me ofreció un contrato de exclusividad para todos sus futuros proyectos. Salí de esa oficina sintiéndome 10 centímetros más alto. No era solo el dinero. Era la validación. Era el respeto profesional. Mientras conducía a casa, una idea loca, una semilla de venganza y redención, comenzó a germinar en mi mente. Miré el cheque en el asiento del copiloto y sonreí. No, esto no era para un coche nuevo ni para ropa cara. Esto era para algo mucho, mucho más grande. Esto era para construir mi propio cielo. El dinero del proyecto de Clara me dio un respiro, pero sobre todo, me dio una idea. Una idea audaz, casi demente. Durante años, había sobrevolado con mi dron cientos de propiedades, fincas y terrenos por todo Jalisco. Conocía el mercado, sabía lo que la gente buscaba y, lo más importante, sabía reconocer una joya en bruto. Había una propiedad en particular que siempre me había llamado la atención. Era una antigua hacienda tequilera, abandonada desde hacía décadas, en las afueras de un pueblo mágico cerca de la ruta del tequila. Estaba en ruinas, los techos de teja estaban rotos, las paredes de adobe desmoronadas y la maleza se había comido los patios. Pero la ubicación era espectacular. Estaba enclavada en una colina, con una vista panorámica de un valle lleno de agaves azules que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tenía alma. Tenía potencial. Llamé a Clara. No como empleado, sino como un posible socio. Clara, necesito tu ayuda. Quiero comprar una propiedad y convertirla en un hotel boutique de lujo. Pero no sé nada de construcción ni de gestión. Yo pongo la visión, el capital inicial y todo el marketing visual. Tú pones el cerebro y la experiencia. Se río. Lázaro, eres un hombre lleno de sorpresas. Mándame la ubicación. Una semana después, estábamos caminando entre las ruinas. Mientras yo veía el potencial poético, ella veía los problemas estructurales. Pero al final, después de caminar por el terreno durante una hora, se giró hacia mí y dijo, es una locura. Es un riesgo enorme. Y si no lo haces, te arrepentirás toda tu vida. Estoy dentro. Los siguientes 8 meses fueron un torbellino. Usé cada peso que tenía y conseguí un préstamo bancario considerable, avalado por el plan de negocios que Clara me ayudó a armar. Compramos la hacienda. El proyecto se convirtió en mi única obsesión. Supervisaba la renovación durante el día y por la noche seguía haciendo trabajos con el dron para mantener el flujo de dinero. Clara fue mi guía, mi mentora. Me enseñó a negociar con contratistas, a leer planos, a entender de permisos. Yo, a cambio, le di al proyecto su identidad. Decidí llamarlo Hotel La Cosecha. El nombre tenía un doble significado. Era un homenaje a la historia tequilera del lugar, pero también era un símbolo de mi propia cosecha personal, el resultado de años de sembrar en silencio, de aguantar sequías y tormentas. Puse mi alma en cada detalle. Diseñé las habitaciones para que todas tuvieran vistas al Valle de Agaves. Usé artesanos locales para los muebles y la decoración. Y, por supuesto, me encargué personalmente de toda la imagen. Creé una página web con videos y fotos tan espectaculares que la gente empezó a llamar para reservar meses antes de que siquiera abriéramos. Era un trabajo agotador, una apuesta de todo o nada. Mis hijos apenas me veían,
pero cuando lo hacían, veían a un hombre con un propósito, con un fuego en los ojos que nunca antes habían visto. Estaba construyendo mi propio refugio, ladrillo a ladrillo. Y esta vez, sería un refugio con las puertas abiertas, pero solo para quien yo decidiera. Y entonces, como un reloj suizo, llegó marzo. Y con marzo, la llamada de mi madre. Mi teléfono sonó mientras estaba en plena obra, cubierto de polvo y pintura. Vi su nombre en la pantalla y, por primera vez en años, sonreí. Hola, mamá. Hola, mijo, empezó con el guión de siempre. La dejé hablar. Escuché toda la perorata sobre lo grande que era la familia de Rocío, sobre el poco espacio que había en el rancho, sobre lo mucho que lo sentía. No la interrumpí. Dejé que cavara su propia tumba con cada palabra falsa y condescendiente. Cuando terminó, hubo una pausa, esperando mi habitual respuesta sumisa. No te apures, mamá, dije, y mi voz sonó tranquila, firme. De hecho, te agradezco que me avises con tiempo. Este año por fin ahorré y llevaré a los niños a un lugar especial. Algo que se merecen. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude sentir su confusión. Ah, sí. ¿Y a dónde van, si se puede saber? Es una sorpresa, mamá. Pero te aseguro que tendrán espacio de sobra. Le di las gracias de nuevo y colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Que disfruten mucho, añadí para mis adentros con una sonrisa irónica. El juego había cambiado. Y ella ni siquiera sabía que estaba a punto de recibir jaque mate. A principios de junio, con el hotel a punto de terminarse, puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Pasé una tarde entera diseñando las invitaciones. No eran simples tarjetas. Eran pequeñas obras de arte. Usé un papel grueso, de color marfil, y en la portada puse una de mis fotos favoritas de la hacienda, una toma aérea al atardecer, con la piscina infinita reflejando los colores del cielo y el campo de agaves al fondo. Dentro, el texto era simple y elegante. Lázaro, Gael e Inés tienen el placer de invitarte a ti y a tu familia al fin de semana de inauguración de nuestro nuevo proyecto, el Hotel La Cosecha. Han sido años de trabajo silencioso y nos encantaría celebrar esta nueva etapa con las personas que siempre han estado a nuestro lado. Tu presencia es nuestro mejor regalo. Alojamiento, comidas y actividades incluidas. Te esperamos. Hice una lista cuidadosa. La primera invitación fue para mi tío Eladio, el hermano mayor de mi madre. Un hombre bueno y justo que siempre me había tratado con cariño y que más de una vez había puesto a Rocío en su sitio en voz baja. La siguiente fue para mi primo Fausto y su familia, siempre me incluían en sus carnes asadas y nunca me preguntaban cuánto ganaba. Luego, don Julián, el hombre que me había abierto la puerta al éxito. Y por supuesto, Clara, la mujer que había creído en mi locura. Invité a un puñado más de tíos y primos lejanos, gente que, a lo largo de los años, me había demostrado su afecto con pequeños gestos, con una llamada para saber cómo estaba, con un elogio sincero a mi trabajo. En total, eran unas 30 personas. Llenarían el hotel casi por completo. Fui personalmente a entregar cada invitación. Ver la cara de sorpresa y alegría de mi tío Eladio, o las lágrimas en los ojos de la esposa de mi primo Fausto, fue una recompensa en sí misma. Nadie entendía muy bien de dónde había salido todo aquello, pero todos confirmaron su asistencia con un entusiasmo genuino. La última invitación que escribí la puse sobre mi escritorio. Tenía los nombres de mi madre, mi padre, Rocío y Héctor. La miré durante un largo rato. Luego, la rompí en pedazos muy pequeños y la tiré a la basura. El fin de semana de la inauguración fue mágico. El tiempo fue perfecto, el hotel brillaba bajo el sol de Jalisco. Ver a mis hijos, Gael e Inés, actuar como los anfitriones, mostrando las instalaciones a los invitados con un orgullo desbordante, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Por primera vez, no eran los niños excluidos, eran los príncipes del castillo. Mis familiares no salían de su asombro. Caminaban por los pasillos, tocaban los muebles de madera hechos a mano, se asomaban a los balcones y no paraban de repetir, Lázaro, ¿pero cómo? ¿Cuándo hiciste todo esto?
Yo solo sonreía y respondía, con mucho trabajo y poca vida social. La noche del sábado, organizamos una cena especial en la terraza, bajo las estrellas. El ambiente era de pura alegría. Después del postre, mi tío Eladio, sin que yo lo supiera, se levantó con su copa de tequila en la mano. Familia, comenzó, y su voz profunda silenció las conversaciones. Quiero proponer un brindis. Por mi sobrino, Lázaro. He visto a este hombre luchar en silencio durante años. Lo he visto criar a 2 hijos maravillosos solo, con una decencia y un amor que ya quisieran muchos. Y también he escuchado, demasiadas veces, como algunos, incluso dentro de nuestra propia familia, se burlaban de su trabajo, lo llamaban hobby, lo menospreciaban. Sentí que la cara me ardía. Rocío y Héctor, aunque no estaban allí, parecían flotar como fantasmas en el aire. Pues miren a su alrededor, continuó el tío Eladio, abriendo los brazos. Este no es el resultado de un hobby. Esto es el resultado del talento, de la visión y de unos huevos que muchos presumen pero pocos tienen. Salud por Lázaro, y por su cosecha. Todos se pusieron de pie y brindaron. Los aplausos y los gritos de salud resonaron en el valle. Me sentí abrumado, reivindicado. La verdad, dicha en voz alta por alguien a quien todos respetaban, era más dulce que cualquier venganza. El lunes por la mañana, mientras los últimos invitados se despedían, llenos de agradecimiento y tequila, mi teléfono empezó a sonar. Era el principio del terremoto. El primero fue mi tío Eladio. Sobrino, tu madre me acaba de llamar. Está confundida. Dice que Rocío vio unas fotos en Facebook y que no entiende nada. Ya entenderá, tío. Gracias por todo. 10 minutos después, el nombre de mi madre apareció en la pantalla. Contesté con una calma que no sabía que poseía. Lázaro, ¿qué es todo esto? Su voz era un hilo, una mezcla de incredulidad y pánico. Tu tío me cuenta de una fiesta, de un hotel. Es verdad. Es verdad, mamá. Pero, ¿cómo? ¿Con qué dinero? ¿Por qué no nos dijiste nada? Porque estaba ocupado trabajando. Y porque, sinceramente, nunca mostraron el más mínimo interés en mi trabajo, a menos que fuera para burlarse de él. Eso no es cierto, Lázaro, solo estábamos preocupados. Preocupados, la interrumpí, sin alzar la voz. Mamá, hay una línea muy fina entre la preocupación y el menosprecio. Y ustedes la cruzaron hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Y entonces, llegó la llamada que estaba esperando. Rocío. No hubo un hola. Solo un grito. ¿Se puede saber qué mierda te pasa? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Dejé que gritara. Dejé que soltara toda su rabia, su veneno, su incredulidad. Cuando hizo una pausa para respirar, hablé. ¿Hacerles qué, Rocío? ¿Organizar una fiesta para la gente que me quiere? Dejarnos fuera a propósito. Humillarnos delante de toda la familia. Mamá está llorando. ¿Estás contento? No, no estoy contento. Estoy en paz. Por primera vez en 8 años, estoy en paz. Eres un rencoroso, un vengativo. Puede ser, admití. Pero déjame preguntarte algo. Durante 8 años, cada verano, me dejaste fuera de la única vacación familiar que teníamos. Cada año, vi la decepción en la cara de mis hijos. Cada año, escuché tus burlas y las de tu marido. ¿Eso no era cruel? ¿Eso no era humillante? Eso era diferente. El rancho es pequeño, de verdad no había lugar. Y entonces, le di el golpe de gracia. Con la voz más serena y fría que pude encontrar, le dije las palabras que había ensayado en mi mente 1000 veces. Lo siento, Rocío. Es que, la cosecha de este año ya está completa. Simplemente no hay suficiente lugar. El silencio al otro lado fue total. Luego, un sollozo ahogado. Y colgó. El terremoto había terminado. Ahora solo quedaba ver qué quedaba en pie. Las semanas siguientes fueron interesantes.
La historia corrió como la pólvora por toda la familia. Rocío y mi madre intentaron pintar su propia versión, la del hijo y hermano cruel y resentido que las había castigado por nada. Pero su narrativa no cuajó. Los 30 invitados a la cosecha se convirtieron en mis embajadores inesperados. Contaron la verdad. Contaron la historia de los 8 años de exclusión, de las burlas constantes y del increíble lugar que yo había construido desde cero. Por primera vez, la dinámica de poder familiar se había invertido. Yo ya no era el soñador inestable. Era un empresario de éxito. El hotel fue un éxito rotundo. Las fotos y videos que había creado se hicieron virales a nivel local y las reservaciones se dispararon. Contraté a un gerente profesional y a un equipo de gente de la región, creando empleos y generando respeto en la comunidad. Pero el cambio más importante fue en mis hijos. Gael e Inés caminaban con la cabeza alta. El orgullo que sentían por mí era palpable. Un día, Gael llegó de la escuela y me dijo, «Papá, hoy en clase nos preguntaron qué hacen nuestros padres». Y yo dije que mi papá construye hoteles y vuela drones que filman el cielo. Todos pensaron que era lo más genial del mundo. Ver esa luz en sus ojos, esa confianza, fue la verdadera victoria. Entendieron la lección más importante, que el valor de una persona no lo determinan las opiniones de los demás, sino lo que uno es capaz de construir, con sus propias manos y su propia alma. Mi silencio de años no había sido debilidad, había sido el tiempo de incubación de un sueño. Y ahora, todos podían verlo. Pasaron varios meses. Se acercaba la Navidad. Un sábado por la tarde, sin avisar, mi madre apareció en la recepción del hotel. Se veía más vieja, más frágil. Le pedí al gerente que nos trajera un café a mi oficina, una pequeña habitación con una gran ventana que daba al Valle de Agaves. Nos sentamos en silencio durante un largo rato. Ella miraba por la ventana, yo esperaba. «Es muy bonito, Lázaro», dijo finalmente. «Lo que hiciste aquí, es increíble». «Gracias, mamá». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «He pensado mucho», dijo con la voz temblorosa. «En todo. En el rancho, en las cosas que decía Rocío, en las cosas que yo no decía. No dije nada. Era su momento, no el mío. Tenía tanto miedo», confesó, mirándome por fin a los ojos. «Cuando te divorciaste, vi cómo sufriste. Y culpé a tu trabajo, a tu forma de vida. Pensé que si eras más como Rocío, más estable, no volverías a sufrir. Quería protegerte. Y en mi estúpido intento de protegerte, te empujé yo mismo al sufrimiento. Te lastimé. Y lo que es peor, permití que lastimaran a mis nietos». Fue la primera vez que la escuchaba admitir su error. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Era un reconocimiento de mi dolor. «Lo sé, mamá», fue todo lo que pude decir. «No sé cómo arreglarlo, mijo», dijo, secándose las lágrimas. «Yo tampoco lo sé», respondí con sinceridad. «Pero esta conversación, es un buen lugar para empezar». No hubo abrazos ni promesas. Solo una verdad incómoda y frágil sobre la mesa, junto a 2 tazas de café frío. Pero era más de lo que habíamos tenido en casi una década. Ha pasado un año desde la inauguración de la cosecha. El negocio va tan bien que ya estoy explorando un segundo proyecto. Mi relación con mi madre es una obra en construcción. Lenta, cuidadosa, con más silencios que palabras, pero con una nueva base de honestidad. Con Rocío no he vuelto a hablar, más allá de un saludo forzado en un funeral familiar. Quizás algún día. O quizás no. He aprendido que la sangre no te da derecho a un asiento en mi mesa. Ese derecho se gana con respeto y amor. A veces, por la mañana temprano, subo a la terraza más alta del hotel con Midron. Lo elevo lentamente, mientras el sol despunta sobre el valle. Veo mi hotel, mi creación, un punto de luz y calidez en la inmensidad del paisaje. Y pienso en todas las veces que me sentí pequeño, invisible, esperando un lugar en la mesa de otros. Ahora entiendo. El objetivo nunca fue conseguir un sitio.
El objetivo era construir mi propia mesa, una tan grande como mis sueños. Con un horizonte tan amplio y despejado como el que ven mis drones cada mañana. Y en mi horizonte, siempre hay suficiente lugar.